tiene la salida, pero nosotros no le queremos que dé salida. Queremos que se efectúe, que esté ahí, que se haga lo que se iba a hacer. Para después estar enfermos, lamentándonos, hermano, y hasta el ministerio, perdemos, hermano, hasta el llamamiento del Señor perdemos, porque el diablo te acusa, te avergüenza y te dice, tú no sirves, tú no debes estar en ese altar, tú no debes hacer nada, porque mira lo que hiciste, eres un traidor, eres un Judas, porque así como el diablo te acusa a ti. Si fue a acusar a Job allá en la presencia del Señor, también nos acusa a nosotros, hermano. No nos escapamos usted ni yo de las acusaciones del enemigo. Entonces, hermano, en situaciones difíciles en este mundo, y eso es normal. Lo que no es normal es, hermano, que nosotros tratemos de enfrentarlo solo. Solo no podemos enfrentar esas situaciones, ¿verdad? Tenemos que presentárselas al Señor, pedirle ayuda al Señor, ir delante del Señor. Sola yo no puedo resolver este problema de mi hija ni de mi hijo. Tú eres el único que me puedes ayudar. Dime cómo yo tengo que actuar, qué debo de hacer. Tengo que ayunar, tengo que ir allá directamente a hablar, porque a veces, hermano, dañamos las cosas si no buscamos la dirección de Dios. En vez de ganarnos nuestros hijos, los destruimos, se alejan y no quieren contarnos sus problemas, ¿verdad? Es verdad que a veces los hijos no quieren contarle a sus papás sus problemas para no afectarlos, más si están mayor de edad. No le quieren contar lo que ellos están pasando. Pero debe de haber, hermano, sinceridad, ¿verdad? Porque nosotros lo único que nos puede ayudar es el Señor Jesucristo. Yo no le puedo resolver los problemas a mis hijas ya, de ninguna clase. Yo puedo aconsejar estar ahí. Si puedo ayudar con dinero en algo que sea de dinero, sí, pero yo no le puedo resolver un problema matrimonial, ni un problema, hermano, de una deuda que ellas se metan muy grande por no coger consejo. No podemos nosotros. Cada cual tiene que depender de ellos, aprender por ellos mismos, ¿verdad? Que lo que hicieron, lo hicieron mal de un principio y mal se va a ver. Ahora, si de un principio agarran los consejos, no van a tener que sufrir tanto en la vida. Pero por causa de no agarrar consejo, de no obedecer, es que nos vienen las cosas. Porque si Adán hubiera obedecido y hubiera velado a su esposa y hubiera cuidado y no hubiera estado por allá quizá entretenido como los animales o otra cosa, el enemigo, hermano, pudo haber entrado, aunque ya estaba destinado, ¿verdad? Quizá que eso sucediera, pero aquí la culpa la tiene el hombre, no es Satanás nada más. A Satanás no se le puede echar todo. Se cuenta que un día alguien vio a Satanás por allá llorando y triste y le pregunta que qué le pasa. No, es que todos los cristianos me dicen que yo soy el culpable de todo, pero no, encima no es verdad. Son ellos, mira dónde está fulano y fulana en adulterio, en fornicación y haciendo esto y haciendo lo otro. Y yo no tengo que ver con eso, porque yo no sé que estoy fornicando, ni adulterando, ni robando, ni matando. Entonces, hermano, es verdad. Tenemos la palabra de verdad. Tenemos la palabra de Cristo que nos advierte de todo eso. Porque entonces vamos y hacemos lo contrario. Si el temor de Jehová está en nosotros vamos, hermano, a rechazar todos los ofrecimientos. Si son del diablo, son de la carne, los vamos a rechazar. En una que otra cosa vamos a fallarle al Señor, pero con el pecado no se puede estar jugando, gloria a Dios. Ahora, solo no vamos a poder. Tenemos un Dios que está listo y dispuesto, hermano, para ayudarnos a nosotros. ¿Qué dice el Salmo 146:5? Un hermano que lo lea, gloria a Dios. Y con eso vamos a terminar, hermano. Gloria a Dios. Usted no se aflija por sus problemas y sus luchas. Usted no las puede resolver. Su enfermedad usted no se puede sanar. El médico quizás no lo puede sanar. El médico le dijo, así te vas a quedar toda la vida. Pero usted ponga su fe y su confianza en el Señor, que el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Verdad? Él es el que nos puede a nosotros resolver toda clase de problemas, a veces financieros, hermano, porque por más que tú te busques 2 trabajos para pagar las deudas, lo que vas a perder es la intimidad con Dios. La separación de venir a la iglesia y de buscar a Dios. Si te buscas otra esposa y dejas que tienes porque es mala, te va a hacer peor, porque entonces tienes 2 pecados encima: adulterio y después vivir con la que no es tuya. Así es que todo, hermano, lo que hagamos nosotros, que no es del agrado de Dios, es problema lo que nos echamos encima. Sí. Es mejor dejarle al Señor todas las cosas, orar y afirmarnos y agarrar el consejo de la palabra. Meternos en la palabra. No hacernos más santos y más cristianos que nadie porque sabemos más Biblia, no. Eso no es lo que Dios nos manda. Es que nosotros mismos tengamos temor aún de nosotros mismos. De nosotros mismos tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Qué dice, hermano? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob,
cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. ¿Verdad? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, hermano. No el hermano, no yo, no nadie, usted mismo no va a poder solo con este camino. Este camino es duro y difícil y solamente los valientes van a poder llegar a la meta. Con la ayuda de Dios. Usted y yo no vamos a poder solo, créalo. Usted quizás puede, ¿verdad?, pagar las deudas, pero si se mete en 2 o 3 trabajos, porque las deudas son bien duras, los paga más interés que lo que manda del pago. Así son las casas. Las casas, hermano, usted compra una casa y está 30 años, me parece que son para pagarla. Y 30 años la paga, pero la pagó al doble. Si le costó 200,000, pagó como 600,000. O 3 veces. Así que es mejor que le dejes esa carga al Señor. De tu casa, de tus enfermedades, de tus problemas, de todo lo que tenga, de todo lo que esté pasando, hermano, adversidades, lucha. Si tu esposo no viene, tú sigues, no importa, él no te va a salvar, yo no te voy a salvar. Mi esposo a mí no me va a salvar. Es la verdad, él viene, él está aquí, pero él no me va a salvar a mí, ni yo a él. Los caminos del Señor, cada cual tiene que caminar por el camino. Tienen que mirar a Cristo, tienen que seguir a Cristo. Amén. No podemos, hermanos, poner los ojos en nadie en este tiempo en que vivimos. Dice que por haberse multiplicado la maldad, hermano, el amor de muchos de nosotros se puede enfriar. Y muchos se han enfriado ya, no aquí quizás, pero en otros lugares. Se han enfriado y muchos están fuera, hermano, porque por cualquier tontería que pasó. ¿Verdad? Es necesario, hermano, que nosotros seamos aprobados ante Dios, nos presentemos como obreros aprobados. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Espero que usted haya meditado en esta palabra y sepa que esa aflicción no va a durar toda la vida. Viene, pero tiene una salida. Y según entró, así va a salir cuando menos lo creamos. Yo me he puesto firme a creerle al Señor. Es verdad que nos afligimos, hermano, pero yo he confiado en Dios vivo y de poder. Es un Dios de lo imposible. Es un Dios que no va a fallar. Si tú crees que ese problema que tú tienes, esa aflicción, esa lucha, esa batalla es demasiado pesada para ti, tráigasela al Señor aquí. El altar está abierto. Yo no salvo, yo no sano, yo no resuelvo problemas, pero está nuestro ayudador, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios todopoderoso, el que puede transformar lo amargo en dulce, el que puede cambiar el panorama que hay en ti, lo puede cambiar el Señor. Yo no lo puedo hacer, pero dice que la oración eficaz de gusto puede mucho. Si alguien necesita la oración, si sabe que su carga es pesada y no puede, pase, el altar está abierto, el Señor es nuestro médico, el Señor es nuestro proveedor, el Dios Jireh, nuestro Dios es el Dios que suple, que da, que bendice, que levanta al caído, que fortalece al débil.